Normalmente en el tiempo navideño las personas se llenan de curiosidad respecto de los aspectos que están en torno a la Navidad. Sabemos que la Navidad es el gran acontecimiento maravilloso de la misericordia infinita del Señor, que decide en la radicalidad de su amor hacerse uno de nosotros, hacerse ser humano y venir y morar entre nosotros, como dice la bellísima introducción del Evangelio de San Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de bondad. Esa es la belleza que celebramos con este niñito frágil que no es otro sino el Redentor del mundo. Pero tenemos junto con ello las distintas celebraciones como la Sagrada Familia o la Epifanía, que se aproxima, en la cual celebramos los reyes que llamamos magos. Como sabemos por lo que nos explica el Evangelio, ellos venían siguiendo una estrella. Y una persona me pregunta con curiosidad, y a mí me dio curiosidad, la curiosidad de este hermano. Una persona me pregunta: Alejandro, si a nosotros nos han enseñado y el catecismo dice que no debemos creer ni en horóscopos, ni en la astrología, ni dejarnos guiar, ¿cómo fue con los Reyes Magos que, como vemos en el mismo Evangelio, están siendo guiados por una estrella? ¿No es pecaminoso eso? ¿No entra en contradicción con lo que enseña la Iglesia Católica de no dejarnos llevar por el horóscopo, etcétera? No existe ninguna contradicción, y es que hay una distinción muy clara, y yo creo que esto nos permite entenderlo, entre dos disciplinas que suenan parecido, pero que son completamente diferentes. Una es la astronomía, que es el estudio de los astros, de las estrellas, y por ejemplo nos dice a cuántos miles de años luz está Andrómeda o Alfa Centauro o tal estrella o tal otra estrella, y si es que es posible que en tal lugar exista un agujero negro, es decir, o una estrella sea una nova o una supernova. ¿Qué es lo que está pasando con el espacio sideral, ¿no? Con el cosmos, es decir, todo el espacio que nos rodea? Y justamente es una disciplina que se basa en la observación, es una ciencia que se basa en la observación. Como saben ustedes, uno de los principales puntos de observación del mundo es el Planetario Vaticano, que tiene su principal centro de observación no en Roma, en el Vaticano, donde hay un observatorio, ¿no?, sino en el gran centro de observación de uno de los lugares más privilegiados del planeta, que es el estado de Arizona, en Estados Unidos, ¿no?, donde entre las ciudades de Phoenix y de Tucson, el Vaticano tiene este observatorio, porque es uno de los lugares donde existen las más bajas precipitaciones pluviales, es decir, lluvias de una de las precipitaciones pluviales más bajas, y en consecuencia uno de los cielos más despejados, desde donde se puede observar mucho mejor de lo que se puede observar los astros en Roma. Y grandes científicos, creyentes o no, van a este observatorio por la experiencia enorme que tiene en la observación de los astros. Pero existe otra cosa que no tiene nada de ciencia, que es una total farsa, una estafa o una creencia con raíces en la superstición y hasta en los cultos malignos, que es la astrología. En su gran mayoría es una estafa. Yo les puedo decir que una famosa persona supuestamente astróloga en un país latinoamericano tenía su horóscopo, es decir, cómo iba a influir en las personas que son Cáncer, Capricornio, Sagitario, Géminis, Virgo, Tauro, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de estas, ¿no? Cómo iba a influir en su vida a través de mensajes de texto, y era uno de los mensajes de texto que una compañía de telefonía local ofrecía, que eran entre los servicios más rentables de mensajes de texto por teléfono. La gente está
suscrita en grandes volúmenes para recibir diariamente qué cosa iba a pasar en su vida, ¿no? Si eras Libra, Sagitario, Cáncer, qué sé yo, te salía: hoy día encontrarás la persona de tu vida, ¿no? En 140 caracteres, como saben ustedes, ¿no? Ahí está todo tu destino. Y cuando esta empresa le pidió esta empresa telefónica le pidió a esta supuesta persona astróloga que le diera las predicciones para el año siguiente, para poder enviárselas a las personas, la supuesta persona astróloga le dijo a la compañía: mira, repítelas del año pasado porque no tengo tiempo, ¿no? O sea, se dan cuenta que no tiene nada que ver con la posición de las estrellas, una estafa. Y esta persona es una persona que en su propio país, como persona dedicada a la astrología, es extremadamente famosa, ¿no? En predicciones y etcétera. A fin de año le hacen todas las preguntas sobre las predicciones. La astrología es una estafa y los primeros que lo dicen son los astrónomos, donde señalan: mira, que exista magnetismo de los astros es verdad, pero más magnetismo tienen los cuerpos con masa, o sea, cualquier cosa, cualquier objeto que está cerca de ti. En consecuencia, si tú estás parado junto a un poste de alumbrado público, a un pilón de alumbrado público, mientras estás esperando el bus, mientras estás esperando la guagua, en ese lugar, más magnetismo ejerce sobre ti ese poste que Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno o Venus. Mucho más. Y en consecuencia, no van a influir en nada en tu vida. Entonces, los que nosotros en español llamamos magos, ¿no? Pero que en otros idiomas se les llama con un término más neutral o se les llama como sabios, eran los científicos de la época y estaban siguiendo lo que en ese momento eran los precedentes de la astronomía, no de la astrología, que es, como digo, una estafa. Estaban siguiendo una estrella física que, como saben ustedes, existen muchas teorías científicas de cuál fue el fenómeno que brilló en esa época. Porque existen teorías científicas, no de la brujita tal o del brujito cual, ¿no? Teorías científicas que en esa época muy posiblemente tal cometa o tal otro cometa pasaron muy cerca, dando la impresión, la apariencia de una estrella que se movía, porque eso es lo que veían en el cielo, un astro, que en ese momento se llamaba estrella, que no era ni el sol ni la luna, y que se desplazaba, y se daba la impresión de detenerse en un determinado lugar e iluminar un determinado lugar. Y ese lugar era la zona de Jerusalén y los alrededores. No era un lugar preciso. ¿Por qué no era un lugar preciso? Porque en los mismos evangelios vemos que los sabios de Oriente, como se les llamaba, le preguntan al mismo rey dónde podría haber nacido en esa zona. Y son los sabios del rey Herodes que le dicen: mira, debe ser en Belén porque ahí es donde está predecido por las escrituras, ¿no? En consecuencia, no hay que tener ningún miedo al ejemplo de los reyes, que son justamente símbolo de el mundo no judío que a través de la ciencia y del conocimiento humano es capaz de llegar hasta Dios. Y que al llegar hasta Dios, cuando lo encuentran, completan y entienden la radicalidad de la revelación, que Dios se hace hombre, cosa que solamente puede comprenderse con la fe, pero a la que se puede llegar a través del conocimiento científico, de las ciencias y de los signos exteriores. Justamente los sabios de Oriente son un gran testimonio contra el ateísmo cristianófobo, que cree que es el conocimiento, entre comillas, el que le lleva a negar la fe. Entonces, esto no tiene nada que ver con los horóscopos ni con la astronomía, sino con la astrología. No tiene nada que ver con la astrología, sino más bien
con la observación de los fenómenos naturales, que cuando se hace con honestidad y con decencia, permite atraer a cualquiera hasta el portal del Señor Jesús, donde ya creer en la radicalidad del Señor Jesús es un don y un misterio de la fe. Que tengas un buen día.